que nos va a brindar Manuel Stensberg, que no sé si lo dije bien, Manuel, al apellido, pero bueno, no es fácil y es muy viernes, así que espero que Está sí. muy bien. Bueno, el título de la charla es Desafíos en Educación Formativa en Física Médica, Fronteras Científico-Tecnológicas Cercanas y Coyuntura, que es la presentación. Manuel es director de la carrera de Ingeniería en Física Médica de la Universidad Favaloro, jefe de la Subcoordinación, Instrumentación y Fuentes Radiantes del Departamento de Coordinación BNCT de la CENEA. Así que bueno, Manuel, cuando quieras, iniciamos con tu presentación. Perfecto. A ver, ¿se ve bien ahí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Se ve? Perfecto. Excelente. Bueno, primero quería agradecer sobremanera la invitación a formar parte, bueno, de esta semana de la física médica. Y bueno, les voy a contar que, bueno, un poco lo que voy a presentar está relacionado con uno de los trabajos presentados en el pasado Congreso de SAFIM. Bueno, como bien comentaban, a través del título se puede ver un poco, digamos, cómo se va a plantear el desafío que tenemos en la física médica formativa. Y para ello, primero, digamos, bueno, tenemos que tener en cuenta distintas cosas. Por ejemplo, que en los últimos años han avanzado muchísimo todo lo que es la ciencia y la tecnología y consecuentemente su impacto social. Ello claramente también está interpelando hoy en día a los sistemas educativos. Y bueno, muchas de estas temáticas, digamos, que han avanzado están relacionadas claramente con la física médica. Por otro lado, en el mismo camino, ya tenemos modalidades diagnósticas y terapéuticas bien establecidas y tenemos que seguir, digamos, optimizando la formación en ellas y mejorando, pero a la vez sabemos que tenemos que empezar a tener en cuenta muchas de las cosas nuevas que están llegando. Así que por eso, bueno, hoy en día voy a pasar, digamos, muy brevemente por una serie de temáticas que justamente están planteando o están empezando a modelar distinto la actualidad de lo que tenemos hoy en física médica. Vamos a ver que vamos a ir de algunos aspectos que son quizás un poquito más convencionales sin estar dentro de lo que uno conoce como convencional y hasta algunos aspectos que pueden ser o muy poco convencionales o incluso considerados por muchos quizás exóticos, pero que claramente de desarrollarse muchos de estos campos van a tener un impacto muy fuerte. Bueno, yo básicamente estaba empezando a hablar de algo del presente y del potencial futuro, pero una de las cosas que muy brevemente me gustaría apuntar es un poquito el pasado y algunas de las semillas que se pusieron en el pasado para que nosotros lleguemos donde estamos. Bueno, uno de los grandes trabajos seminales en todo esto, bueno, fue realizado por Enrique Gaviola, que no solo tuvo, digamos, una gran influencia en lo que es la física argentina e internacional, sino que incluso por allá por el 1950 fue probablemente uno de los primeros que propuso un plan que él le llamó de biología física, que si uno lo lee es muy parecido a los planes de física médica de hoy en día, donde tiene, bueno, las cargas de análisis matemático, la física, física teórica, laboratorio, física de radiaciones. Entonces, digamos, hay una similitud muy importante. Y estamos hablando de 1950. Y esto era propuesta de carrera de grado. Después me gustaría también resaltar la figura de Daniel Bess, que bueno, por allá en 1999, digamos, siendo decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Favaloro, apuntaló muchísimo lo que fue y lo que es la carrera de Ingeniería en Física Médica, y algo en común de estos dos físicos eminentes, justamente ambos viniendo de la física básica, apuntaron a algo que les parecía muy importante, que era justamente la física médica o la aplicación a la salud de la física. Bueno, ¿qué recorrido vamos a hacer hoy? Bueno, por un lado les voy a contar, digamos, brevemente algunas cosas de la terapia por captura neutrónica en boro, algunos aspectos de nanomedicina, fusión nuclear, aceleración por onda de plasma e ingeniería y biologías cuánticas. Claramente cada uno de estos temas, digamos, da para discutir muchísimo, son amplísimos. Yo simplemente les voy a dar, digamos, un puntapié para que tengamos un sabor de lo que está pasando. Y para empezar, bueno, por la terapia por captura neutrónica en boro, sabemos que es una terapia
que consiste en administrar compuestos borados al paciente, y una vez que ese compuesto borado se distribuyó, digamos, apropiadamente, para los tratamientos para los que es potable, se suele lograr una concentración elevada en los tumores para luego poder después irradiarlo con neutrones y que se produzcan reacciones nucleares, digamos, muy selectivamente en la región tumoral. Bueno, este tratamiento ha sido propuesto por allá por 1936, pero por distintas dificultades técnicas ha ido avanzando relativamente lento, hasta que, bueno, hoy en día se han avanzado muchísimo en distintas áreas de la ciencia y la tecnología y se está empezando a imponer, digamos, y llegando al ambiente clínico en forma bastante fuerte. Para tener una idea, digamos, bueno, este es un mapa de facilidades de BNCT hecho por la IAEA, y como pueden ver, digamos, ya hablar de que IAEA se está preocupando en BNCT habla de alguna forma de interés a nivel internacional sobre este tema. Vemos que todavía, digamos, no hay muchos centros desarrollados, pero cada vez son más respecto a lo que había años atrás. Y algo muy importante en todo esto que podemos ver es que empiezan a haber muchas facilidades con aceleradores. Que bueno, justamente el hecho de contar con aceleradores le permite a BNCT poder llegar a instalaciones clínicas en forma mucho más fácil y ello facilita muchísimo más la clínica de BNCT. Acá podemos ver, por ejemplo, bueno, facilidades de reactores, donde es muy importante resaltar que en Argentina tenemos dos reactores, digamos, que han contribuido muchísimo a BNCT, tanto, digamos, los desarrollos argentinos como a nivel internacional. Y particularmente me quiero detener en esta lista donde están los aceleradores para BNCT. Y como pueden ver, estamos hablando de cerca de unas 26 facilidades y hay 12 de esas 26 que están planificadas, ¿no? Que se están planificando para su posterior desarrollo. Eso habla de la actualidad de BNCT. Evidentemente, gran parte, bueno, del mundo, si uno se pone a ver los países que están involucrados, estamos hablando de países del mundo desarrollado y están empezando a apostar fuerte en BNCT. Como a modo de ejemplo, bueno, Japón, que es el que lleva la delantera en la aplicación clínica de BNCT, digamos, no solo que realiza BNCT, sino que tiene incluso centros dedicados absolutamente a BNCT, por ejemplo, el que se puede ver acá en el centro, el de Kansai BNCT Medical Center. Bueno, esto relacionado, bueno, con la educación formativa. Bueno, como podemos ver, en este slide vemos la portada de un libro muy reciente editado por la IAEA, donde justamente habla de los avances de BNCT. Fíjense que del año 2023, eso habla que realmente está plasmado mucho de lo último de BNCT. Y es muy interesante porque BNCT es multidisciplinario e interdisciplinario, y en este documento se puede ver, se puede apreciar todo eso. Y particularmente si uno se pone a ver, empieza a buscar y ver y encontrar muchos de los temas que a veces son típicos, ¿no? Para la parte de física médica, pero bueno, en el contexto particular de BNCT, por ejemplo, dosimetría de campos mixtos, tanto computacional como dosimétrica, el efecto radiobiológico de los campos mixtos para BNCT. Bueno, mucho de lo que está plasmado en este documento también habla de por qué BNCT se está poniendo fuerte y se está haciendo fuerte particularmente en su llegada a la clínica. Bueno, digamos, mucho de todo esto, digamos, es un contenido que es, digamos, para los físicos médicos del futuro, digamos, puede ser muy relevante. Y en esto me gustaría dar un ejemplo, porque, bueno, realmente tengo un poquito de sesgo en esto, porque, digamos, yo también, digo, soy del proyecto BNCT de Argentina y me he formado también en el proyecto BNCT de Argentina, y el curso, digamos, del trabajo en BNCT ha permitido formar muchos especialistas, no solo en BNCT, sino en aspectos como en prototerapia, medicina nuclear, mucho de lo que tiene que ver de dosimetría de alta complejidad. Entonces, realmente los núcleos conceptuales de BNCT, digamos, son muy importantes para un aspecto formativo, particularmente para lo que se viene.
Ahora pasamos a otro de los aspectos que están cambiando las terapias radiantes. Bueno, la nanomedicina no es exclusiva de las terapias radiantes, pero tienen un particular impacto. Estamos hablando de no solo de nanoestructuras, si estamos hablando de nanodispositivos, de nanotransportadores que pueden tener una muy alta selectividad hacia distintos tejidos o patologías en un organismo vivo. Ahora, la utilización de estos nanotransportadores puede permitir realmente un salto tanto cualitativo cuanto cuantitativo para opciones de diagnóstico y tratamiento. Digamos, un pequeño ejemplo de ello son, bueno, estoy poniendo simplemente algunos encabezados de algunas publicaciones, digamos, algunas más recientes, otras un poquito menos recientes, pero que están teniendo mucho impacto al día de hoy o están empezando a tenerlo. Y particularmente, bueno, podemos ver, digamos, nanotransportadores o nanovehículos, por ejemplo, para BNCT, justamente que es uno de los temas que hablaba recién. También nanotransportadores para compuestos radiactivos. Digamos, hay una diversidad muy importante en lo que tiene que ver, por ejemplo, con nanoestructuras para entrega de radiofármacos. Otro de los aspectos, más allá del aspecto en terapia directamente, podemos tener mucho lo que tiene que ver con imagenología. Y claramente, bueno, eso es algo rutilante y muy importante para lo que tiene que ver, por ejemplo, con la dosimetría avanzada en medicina nuclear. Porque, bueno, estamos hablando de nanoanticuerpos, estamos hablando de nanopartículas, nanovehículos, y una de las cosas muy interesantes que tienen, justamente como mencionaba antes, era la muy alta selectividad. Ahora, si yo tengo muy alta selectividad, básicamente eso se transforma en la práctica clínica o en preclínica o en la investigación en muy alta heterogeneidad. Entonces, eso, además del nanovehículo, incluye también una nueva complejidad, un nuevo tipo de abordaje para lo que tiene que ver, por ejemplo, con la evaluación dosimétrica, porque uno ya va a tener distribuciones muy heterogéneas, no solo a nivel macroscópico, sino a nivel microscópico, y, digamos, y particularmente eso, digamos, nos va a llevar también a tratar de buscar nuevas formas para poder identificar dónde están esos nanoanticuerpos en la práctica clínica. Vamos a hacer otro salto y ahora vamos a hablar un poquito de función nuclear. Imagino que muchos preguntarán qué tiene que ver la fusión nuclear con la física médica. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de las posibilidades que abre la fusión nuclear para la física médica. Y hay una cuestión muy particular que tiene. Ya, digamos, dentro de los últimos años, la fusión nuclear está empezando a llegar a la industria con dispositivos económicos, compactos y seguros. ¿Y para qué esto? Bueno, no voy a hablar de fusión para energía, sino de fusión para producción de partículas. Entonces, con estos nuevos dispositivos uno puede empezar a pensar en la fusión como una herramienta tangible para producción intensiva de neutrones y radioisótopos. Y claramente lo que nos interesa a nosotros en este escenario son las aplicaciones médicas de ellos. Bueno, acá simplemente para darle una idea del interés global, digamos, que tiene la fusión y particularmente uno de los canales que tiene, que es la fusión para aplicaciones de la salud. ¿No? Este es un documento que salió hace días realmente y donde tiene un relevamiento de cómo está el estado de fusión, ¿no? No solo a nivel energético, sino general a lo largo y ancho del mundo. Y claramente una de las cosas que, por ejemplo, señala acá Mariano Grossi, perdón, es justamente la fusión con aplicaciones a la salud. Bueno, también de IAEA les puedo mostrar otros documentos, ¿no? A ver, les muestro estos documentos de IAEA de vuelta porque de alguna forma muestran el interés de la comunidad internacional en este tipo de aplicaciones y particularmente les muestro dos documentos que son también muy recientes, del 2021 o 2022, donde habla justamente de fusión para producir neutrones, básicamente. Cuando produzco neutrones, puedo usar los neutrones, por ejemplo, para BNCT,
o puedo usar los neutrones para hacer radioactivación. Y realmente son equipos, digamos, muy interesantes para hacer radioactivación bueno, por muchos de los beneficios que tiene, digamos, tener una fuente que se puede prender y apagar, digamos, con un botón, ¿no? Eso realmente le implica, digamos, muchos menores costos en instalación, mucho menor eh, niveles de seguridad comparado a lo que puede ser un reactor de fisión. Acá para darles una idea, no solo de IAEA, sino ya de lo que tiene que ver con el sector comercial de fusión. Bueno, hoy en día, digamos, hay realmente por arriba de 50 empresas en todo el mundo que se están dedicando a estos dispositivos de fusión, muchos, digamos, relativamente económicos, otros no. Y dentro de esta asociación, que es la Asociación de la Industria de Fusión, podemos que ver que cerca de un 20% lo tienen como objetivo la aplicación médica. Y bueno, las aplicaciones médicas particularmente constan en usar los productos de fusión para producir reacciones nucleares. En este caso podemos pensar, bueno, de productos como los neutrones, particularmente son los más interesantes para muchas de las reacciones que a uno le puede interesar para hacer radioactivación, pero también se pueden usar los protones o deuterones. Acá le muestro simplemente a modo de ejemplo de dos de las compañías que están jugando fuerte y, para la aplicación, digamos, médica de la fusión, y donde tenemos uno que es Shine, Shine Fusion, antes Shine Technology, asociado con lo que era Phoenix Nuclear Labs, que tiene un pequeño acelerador electrostático en donde acelera deuterones contra blancos de tritio gaseoso y ahí produce neutrones. Básicamente la idea de ellos también es, digamos, a través de los neutrones de la fusión, empezar a producir radioisótopos medicinales. Para ello están construyendo una planta en Estados Unidos. Y así como Shine, está otra compañía relativamente nueva, pero que ha tomado un concepto antiguo y le ha dado, digamos, muchas mejoras, que es Astral Neutronics, y también la idea es producir neutrones a partir de fusión para aplicaciones médicas. Bueno, en muchos de estos casos hay algo muy interesante, que es, bueno, ahí les dejé el link de la nota que un poco cuenta esto, digamos, el caso de Shine Fusion, es que muchas de estas compañías que apuestan a la parte médica en verdad, digamos, muchas veces tienen como objetivo final la opción energética. Pero ¿qué pasa? Como ven la parte médica tan aplicable y tan cercana, la idea de ellos es empezar por ese camino y poder, digamos, de alguna forma subsidiar su desarrollo a partir de las aplicaciones médicas. Ahora vamos a dar otro salto y vamos a ver qué pasa con la aceleración por onda de plasma. La traducción literal en verdad sería algo más como aceleración por los campos en la estela de plasma, pero en castellano realmente queda un poco incómodo. Y acá lo relevante es que tenemos que pensar en contenedores o vasijas o botellas de plasma donde uno tiene distintas especies, digamos, de partículas, en las que uno le puede dar un estímulo a ese plasma y en ese plasma, con o distintas especies de partículas, empieza a oscilar, provoca ondas. En determinado estado, esas ondas generan campos eléctricos locales muy pero muy intensos, y si uno puede colocar partículas dentro de esos campos eléctricos muy intensos, las puede acelerar en forma, digamos, muy pero muy efectiva. Ahora vamos a ver cómo comparamos esto con la aceleración, digamos, que uno ya de alguna forma conoce, lo más estándar. Bueno, para hacerlo un poco resumido, les cuento, digamos, que la aceleración por onda de plasma tiene un límite teórico o un estimado teórico de su poder de aceleración en 1 gigavolt por centímetro. Es decir, 1000 veces más que lo que uno tendría en uno de los mejores casos con los sistemas por radiofrecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que realmente, digamos, uno podría tener sistemas de aceleración
muchísimo más pequeños que los que tiene hoy en día. Claramente todo este tipo de desarrollo viene de la mano de básicamente dos tipos de emprendimientos muy fuertes en el campo de la física y la tecnología. Por un lado, es todo lo que tracciona la física de partículas de altas energías, que requieren muy, pero muy altas energías, y realmente los sistemas de aceleración de hoy en día ya empiezan a ser muy grandes y muy complejos para poder hacerlo. Entonces se están buscando distintos caminos. Por otro lado, relacionado a otro tipo de también desafío científico-tecnológico, que es la fusión nuclear de vuelta, y en donde se manejan plasmas en condiciones extremas. De la mano de estos dos intereses empieza a aparecer esto que es la aceleración por plasma. Entonces, bueno, claramente estamos hablando de sistemas que no son triviales, son realmente muy complejos, mucho de lo que tiene que ver con la interacción, bueno, de las radiaciones con la materia, materia, digamos, condensada, relativista, física cuántica, digamos, realmente es algo complejo, pero que, como verán ahora, es algo que está viniendo cada vez más cerca. Y acá podemos ver publicaciones, bueno, que por ejemplo desde el 14 hacia aquí, digamos, cómo se han ido probando distintos aspectos de esta aceleración, que no significa que sea triviales, no significa que esto esté hoy en día al alcance de una aplicación industrial o clínica, pero que está sucediendo de hecho y se puede ver con estos experimentos. Uno de los últimos que podemos ver acá, el de 2024, donde, bueno, se probó la aceleración de electrones a 10 GeV en, en, en un trayecto de aceleración de 10 centímetros, ¿está bien? Eso es algo abrumador, usando, digamos, este sistema de ondas en plasmas. Por otro lado, tenemos también otros sistemas en los que, por ejemplo, ya hace bastante, digamos, se viene haciendo, que es, bueno, de vuelta, producir neutrones a partir de pulsos láser, como se puede ver en el esquema de la derecha, donde tengo láseres súper intensos, los hago incidir sobre una lámina, eso que se ve, que donde dice first stage, es realmente una lámina, eso habla, digamos, que el espacio de aceleración es realmente chico, y en base justamente a las ondas de esas partículas cargadas que se empiezan a movilizar por el impulso del láser, ¿no? Se generan campos eléctricos muy altos y ahí puedo lograr aceleración de partículas. En el caso del esquema se puede ver, por ejemplo, cómo se pueden lograr deuterones con más de un MEV, por ejemplo, que después los puedo incidir otro blanco y producir otras cosas si quiero. Entonces, realmente todo este sistema de aceleración por plasma puede traer muchas novedades, digamos, en el futuro, y yo creo que ya, digamos, en un futuro, digamos, cercano vamos a tener más novedades por justamente los últimos experimentos y los resultados que se están logrando. Claramente la clave acá está en poder hacer esas olas de plasma y poder hacer surfear a las partículas en ello. Eso no es trivial, pero se está trabajando muy bien en eso y muy probablemente, digamos, en un futuro cercano vamos a tener, digamos, o espero más, que creo, por tener aceleradores para la práctica clínica, digamos, basados en estos sistemas. El último punto que les voy a tocar respecto a este recorrido es el de la ingeniería y biología cuánticas. Bien, este quizás para muchos pueda parecer alguno de los puntos quizás más exóticos, digamos, en torno a lo que tiene que ver en la formación para física médica, pero la cuestión es, hoy en día estamos viviendo lo que se conoce como la revolución cuántica 2.0, en la que realmente, bueno, se están empezando a cambiar y, digamos, correr los paradigmas de la física cuántica. Y en todo este escenario están empezando a pasar cosas muy interesantes en lo que relaciona a la cuántica con los sistemas biológicos. De hecho, a partir de la cuántica se están empezando a entender algunos fenómenos que suceden, digamos, a nivel biológico que antes no tenían explicación, sino solo descripción. Y a partir de ello también se pueden empezar a generar tecnologías para manipular esos fenómenos. Bueno, acá les pongo simplemente a modo de ejemplo, por un lado, algunos papers que surgieron últimamente relacionados a la biología cuántica
y bueno, de cosas que pueden estar, digamos, muy relacionadas con la temática de física médica, como por ejemplo el cáncer o la efectividad de un tratamiento radiante. Por ejemplo, se puede ver, a ver, una de las cosas muy interesantes del fenómeno de la biología cuántica es que está empezando a ver cómo estímulos muy sutiles pueden generar cambios muy importantes o interesantes en las expresiones biológicas. En el primer paper de la izquierda, Kei Iwamoto, por ejemplo, da el ejemplo de cómo con campos magnéticos muy suaves, realmente muy bajos, puede, digamos, de alguna forma interferir o perturbar lo que es el balance de radicales libres en células irradiadas. Bueno, cuando hablamos de radicales libres, podemos pensar en el efecto, ¿no?, de la radiación de forma indirecta, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que se está explorando a través de esto es justamente, bueno, cómo jugar con los balances de radicales libres para ir estimulando o tratar de inhibir los efectos por radiación a través de campos magnéticos muy suaves. Otro de los fenómenos, digamos, que están empezando a explicarse, al menos en casos acotados, es, por ejemplo, las mutaciones del ADN. Bueno, muchas veces, digamos, la biología ha, digamos, descrito, digamos, a lo largo de los años por ahí mutaciones que se conocen como mutaciones espontáneas, muchas veces porque por ahí no se conocen las causas, y a través de la física cuántica una de las cosas que se está viendo es, bueno, cómo es que pasan estas mutaciones espontáneas o algunas de ellas. Y algo muy interesante que se puede ver es que algunas de ellas pasan simplemente porque hay un efecto túnel a través de, bueno, de las partículas que forman las moléculas hacia otras partes de las moléculas de ADN, cambiando las bases, mutando la base. Esto claramente, bueno, tiene una relación en algunos casos, digamos, con la funcionalidad de las células, pero también con la mutagénesis de esas células. Sobre la derecha les dejo simplemente a modo de ejemplo una lista de charlas relacionadas a biología cuántica, donde se puede ver justamente muchos de los temas relacionados de cuántica y biología, y cuántica y salud, ¿no? Porque muchos de estos fenómenos que se estudian, digamos, a nivel biológico tienen un impacto muchas veces en el desarrollo de estrategias para tratamientos de salud. Algo muy interesante que está ocurriendo, bueno, si bien es un campo relativamente nuevo, al menos así, digamos, visto en forma integral, realmente hay una comunidad que se está desarrollando al respecto y el año pasado se hizo una especie del primer Congreso Internacional de Biología Cuántica, para el 25 se espera hacer el otro, y ha sido tan relevante el impacto, digamos, de todo lo que se está haciendo, por ejemplo, que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el 2021 hizo un documento explorando los alcances y necesidades respecto a esta temática y asociado a ello también un workshop muy interesante, bueno, donde justamente se exponían muchos de los alcances que podía tener esto en un futuro cercano. Bien, bueno, a lo largo de este pequeño recorrido estuvimos explorando distintas temáticas y muchas de las cuales, digamos, si bien son, en este caso las propuse como ejemplo y también con un sesgo, digamos, profesional, porque está relacionado con las áreas que uno toca en la Universidad Favaloro y en CONEA, pero en el fondo, digamos, de todas estas temáticas están, digamos, muchas de estas disciplinas, digamos, de frontera que están llegando, algunas ya están instaladas y que se van a seguir desarrollando y que claramente, digamos, bueno, en la formación de los futuros físico-médicos, de alguna forma deberían estar. Claramente, digamos, bueno, mencioné la nanotecnología, la ingeniería y biología cuántica, aceleración de partículas, las disciplinas nucleares. Hay, bueno, la inteligencia artificial y exploración del espacio no las mencioné, pero bueno, también son temas que están empezando a surgir y que son muy relevantes. Por un lado, la inteligencia artificial, que es, digamos, transversal básicamente a todas las disciplinas científico-tecnológicas de hoy en día, y la exploración del espacio acompañada y traccionada por, bueno, estas nuevas propuestas de viajes al espacio de manera comercial. Bien, bueno.
Viendo todas estas temáticas, podemos ver, digamos, algunas de, digamos, de las que son las temáticas y abordajes que necesitamos por ahí ir incursionando, insertando, optimizando para la educación, digamos, de ahora, del futuro presente, futuro cercano y futuro un poquito más lejano. Por un lado, claramente tenemos que seguir reforzando y optimizando conceptos y competencias del estado del arte, las cosas ya establecidas, tanto para lo que tiene que ver ingeniería, la parte de investigación, desarrollo, clínica, radioprotección, como la inserción de conceptos y competencias nuevas relacionadas a estas nuevas fronteras también científico-tecnológicas. Dentro de ellos, de muchos de los temas que, digamos, en los que podemos y necesitamos quizás tocar, muchas son de las cosas más básicas, ¿no? Mucho de lo que tiene que ver con electromagnetismo y por ahí empezar a abordar, digamos, digamos, conceptos más profundos, digamos, que por ahí los que ya se están viendo, mucho de lo que tiene que ver con la física cuántica y la física del estado sólido. Podemos ver todo lo que tiene que ver con emisión, absorción y transporte, láser, los efectos, el efecto túnel en sistemas complejos, los sistemas de muchos cuerpos y sistemas dinámicos. En el caso de la física nuclear también, el estudio de reacciones, digamos, de interés, digamos, por ejemplo, las de fusión y las de producción de neutrones y de radioisótopos, digamos, más allá de las convencionales, y claramente empezar a contemplar la utilización de una diversidad de partículas, digamos, más amplia, ¿no? Ahí estuvimos hablando, bueno, de BNCT, pero sabemos que, por ejemplo, en la Argentina está llegando todo lo que tiene que ver con protonterapia, ¿no? Realmente es algo que se está empezando a establecer muy fuerte en el mundo. Y asociado a esto también, digamos, además de la diversidad de partículas, todo lo que tiene que ver con el problema de transporte de eso, porque bueno, es de mucho interés para la evaluación, digamos, de cómo funcionan los sistemas. Después, claramente, un punto en particular en el que tenemos que abordar de manera muy importante es, bueno, todo lo que tiene que ver con conceptos y aplicaciones novedosas de los aceleradores, ya sea tanto para tratamiento directo como para producción de neutrones o de radioisótopos, incluyendo la temática de blancos, de ensambles de adecuación, campos mixtos y sala de tratamiento. En todo lo que tiene que ver con estos tratamientos novedosos, y particularmente, bueno, con el caso de BNCT, donde uno tiene campos mixtos o terapias por medicina nuclear con nanovehículos muy selectivos, uno claramente tiene que empezar, digamos, también a llevar a otros niveles lo que es el aspecto dosimétrico, en los que tiene que empezar a considerar, bueno, dosimetrías complejas de campos mixtos, tanto computacional, física y biológica, como también aspectos macro y micro dosimétricos. Por último, en esta descripción, otro de los temas que también debemos abordar es, bueno, también empezar a entender los sistemas biológicos complejos, bueno, relacionados a la actualización de los conocimientos que se tienen de los sistemas biológicos, orgánicos, de los sistemas vivos, pero incluyendo los nuevos paradigmas, incluyendo nuevos fenómenos como la dinámica de los estímulos, el efecto y evolución de estímulos sutiles y ante estímulos de gran intensidad. Con estos, digamos, estímulos que menciono, muchas veces estoy relacionando los aspectos que se ven involucrados, por ejemplo, en la biología cuántica, como también estímulos que pueden ser, por ejemplo, las irradiaciones mediante metodología flash, en donde doy, digo, una muy alta dosis en muy pequeños tiempos. Claramente, esos, digamos, son todos sistemas y modos de aplicar las radiaciones, digamos, que son realmente muy lejanos a lo convencional, o al menos a lo que se tenía, digamos, 20 años atrás. Bien, coyuntura. Bueno, algunas de las dificultades que uno puede tener hoy en día para, digamos, abordar, ¿no? la problemática de la formación, particularmente formación avanzada en física médica, uno de los temas, digamos, que estamos teniendo, probablemente compartido con otras de las casas de estudio también, es que la física media no es una disciplina masivamente conocida y pese a tener un muy importante impacto social y contar con demanda insatisfecha de profesionales, muchas veces es muy difícil atraer gente, estudiantes, para tener nuevos físicos médicos.
Otra de las cuestiones de coyuntura que está pasando es que, bueno, el sistema educativo de alguna forma quiere fomentar que cada vez más estudiantes puedan terminar las carreras, digamos, que haya, que disminuya el nivel de abandono y, digamos, de acuerdo al abordaje que se pueda tomar respecto a esto, muchas veces se puede llegar a correr el riesgo que esto se logre básicamente reduciendo la carga de las cursadas, la amplitud, la profundidad, y muchas veces las que pueden estar, digamos, en riesgo son las materias duras, que son las que suelen tener más carga y ser las más desafiantes. Otra de las dificultades que uno puede encontrar en el campo para atraer estudiantes o incluso para profesionales, digamos, ya recibidos muchas veces, es la competencia salarial con otros sectores. Un ejemplo muy particular, digamos que quizás es digamos, un fenómeno de época, tiene que ver con la gran demanda de estudiantes para trabajar en puestos relacionados a tecnologías de la información. Muchas veces, digamos, estos puestos son muy bien remunerados, digamos, mucho mejor remunerados, digamos, que los salarios profesionales que uno puede llegar a conocer, digamos, tanto en la parte clínica o como de investigación. Y eso claramente, digamos, es un vector que hace muy difícil a los estudiantes muchas veces terminar las carreras o terminar las carreras en tiempo. Muy bien, otro de los aspectos, digamos, que pueden llegar a dificultar o que pueden representar, digamos, algún tipo de riesgo para la implementación de estos programas es, bueno, cómo es el mercado laboral nacional, ¿no? Hoy en día. Y una de las cuestiones es que, bueno, la característica del mercado hoy en día parece crear un escenario en que las carreras o materias duras parecerían dejar de tener una amplia inserción y, por consiguiente, tener una falta de utilidad. Digamos, esto muchas veces es parte de, no digo de un pensamiento, pero son cosas que muchas veces se empiezan a decir en los núcleos con poder de decisión y, digamos, eso también de alguna forma puede empezar a poner en riesgo la implementación de programas, digamos, avanzados. Bien, para cerrar, bueno, las conclusiones un poco de toda esta presentación y de los abordajes que hemos tomado ya a lo largo de cierto tiempo es que la actualidad nos plantea la necesidad de contemplar contenidos y competencias dentro de la formación de física médica para poder afrontar un cambio de era. Cada uno de estos aspectos mencionados requieren para ser abordados de una formación básica, robusta e interconexión disciplinar. Pero bueno, para lograr esto, digamos, y fortalecer continuamente los abordajes educativos, se requieren, digamos, abordajes, digamos, que permitan abordar conceptos profundos y que permitan madurar criterios ante escenarios de alta complejidad, como son, digamos, los escenarios, primero, que han estado sucediendo en la disciplina durante, por decir algo, los últimos 20 años, pero que aparentan a seguir, digamos, profundizándose en los próximos, en los años por venir. Entonces, en todo esto debemos encontrar los caminos que nos permitan avanzar en ese sentido, pero tratando de evitar el impacto de las urgencias coyunturales que también están presentes. Bueno, cierro agradeciendo, digamos, a las autoridades pasadas y presentes de la sugerencia, instrumentación y control del departamento y el Departamento de Coordinación BNCT, que siempre, bueno, a mí y a nuestro grupo de trabajo nos han permitido, digamos, no solo desempeñarnos en esta temática, sino también permanentemente explorar y ver, digamos, cuáles son las fronteras de las que hoy estuvimos hablando, a las autoridades de la Universidad Favaloro también por darnos confianza para poder avanzar en programas que de a poquito van incluyendo muchas de estas temáticas. Y quiero dar una mención especial también al profesor Rubén Farías, que era el director de la carrera antes que me tocara a mí, y con él empezamos mucho de este camino
tratando de, bueno, en lo posible, ver el futuro o tratar de intuir para dónde viene el futuro y generar las herramientas para los estudiantes que vienen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. La verdad, súper interesante. Un montón de áreas que creo que no estamos familiarizados en física médica y que, bueno, que ya se están asomando. Ujú. Tenemos una pregunta acá que nos hace Ana. Dice, sobre las dificultades que nombrás, ¿no crees que podría plantearse cada una de estas áreas como una nueva rama de especialización en física médica, tal vez a partir de una maestría, diplomatura o especialización? Bien, a ver, coincido en que definitivamente cada una de estas áreas son inmensas, realmente son inmensas todo lo que tiene que ver con los sistemas, bueno, de plasma para aceleración, nanomedicina, bueno, les mostré lo que era BNCT, cada una de estas áreas son realmente inmensas, entonces, digamos, claramente se pueden hacer especialidades o, digamos, o posgrados dedicados a cada una de estas, creo que eso estaría muy bueno. Pero también hay algo más que es para poder abordar esas áreas, digamos, está bueno que desde el nivel formativo ya estén las herramientas fundamentales dadas, ¿no? Que eso es alguna de las cosas que, digamos, que estamos tratando de promover, digamos, porque son formativas, ¿no? Formativas tanto en lo que tiene que ver con los contenidos, la competencia, pero aparte hay algo muy particular que es la formación de criterios, ¿no? La idea es que, digamos, el estudiante de grado egrese, digamos, pudiendo ser criterioso, ¿no? Y además de tener todas las herramientas conceptuales para poder desempeñarse y para poder afrontar, ¿no? Que acá es uno de los temas. Realmente, digamos, no tenemos la ciencia cierta, digamos, cómo va a ser el futuro. Entonces, realmente, digamos, tenemos que dar un abanico de herramientas para que lo puedan afrontar y desempeñarse y adaptarse de acuerdo a cómo esté llegando. Pero no solo adaptarse, la idea es que también lo generen ese futuro. ¿Está bien? Bien. Bueno, otra de las preguntas de Rodolfo dice, bueno, excelente charla. ¿Cómo crees que se podrían insertar estos tópicos en los programas de formación existentes en Argentina? ¿En grado, posgrado o residencia? Bien, cuento. Un poco también relacionado con la pregunta de recién Anterior. y Ujú. mi respuesta. eh, Hay temas de estos que, digamos, que ya creo se pueden insertar muy bien en el grado, porque, bueno, muchos de los temas fundamentales, digamos, o al menos las temáticas amplias están en las carreras de grado. Quizás hay que por ahí apuntar un poco más fino en algunos temas en particular para poder, digamos, incluir, digamos, estos perfiles, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las carreras de grado, digamos, de física médica o afines tienen, por ejemplo, física cuántica. Digamos, bueno, creo que, digamos, es un muy buen espacio en el que se pueden empezar a incluir temáticas relacionadas a la biología cuántica, ¿no? Y con estos nuevos desafíos que están apareciendo. El tema de aceleradores también, digamos, a ver, y esto un poco lo digo, no es que quiero hacer autobombo, pero muchas de estas temáticas de a poquito en la carrera de Ingeniería en Física Médica de Favaloro se han ido involucrando, digamos, a partir de la actualización del programa 2020, en donde, bueno, por ejemplo, digamos, todo el tema de, bueno, aceleradores de partículas que tiene una materia dedicada, empieza a ver las diferentes modalidades de aceleradores. O sea, con esto no digo que el estudiante de la materia salga haciendo un acelerador por onda de plasma, pero empieza a tener los fundamentos para poder ver para dónde va, digamos, ese desafío. Está la materia de introducción a la dosimetría, donde empieza a tener, bueno, todo el aspecto macro y micro dosimetría, dosimetría computacional compleja, todo lo que tiene que ver con dosimetría biológica. Entonces, digamos, hay pequeños aspectos o pequeños paquetes conceptuales que ya se pueden ir incluyendo, digamos, en las carreras de grado. Claramente, muchos de estos temas dan para carreras de posgrado, claramente, ¿no? Ya sea por vías doctorados o por vías de especializaciones particulares. Bien. Bueno, muchas gracias. Por ahora no tenemos otras preguntas. No sé si alguien quiere
hacer algún comentario, alguna pregunta también sobre la charla que presentó Julieta. Inicialmente, la verdad que las dos charlas súper interesantes, desde la formación clínica que se necesita y también pensar en los fundamentos de nuevas tecnologías que van a ir apareciendo y tenerlas en mente a la hora de generar los programas de formación de grado y de pensar en nuevas temáticas de doctorado, de posgrado, que por ahí nos parece que falta muchísimo, pero bueno, nunca se sabe cuándo pueden llegar. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, no veo más preguntas por acá. Les agradezco a todos los que estuvieron presentes, a los dos disertantes, muy interesantes las dos charlas. Un tema que da para muchísimo, lo que es formación y cada vez más y más especializada. Así que bueno, seguiremos seguro hablando sobre estos temas en futuros encuentros. Y bueno, agradecerles a todos por habernos acompañado en esta semana desde SAFIM, que tratamos de hacer honor a nuestra profesión. Y bueno, y con esto estaríamos cerrando este ciclo de conferencias. Así que bueno, también agradecerle a SAFIM por generar el espacio, contarles que está el canal de YouTube en donde pueden ver todas las charlas que fueron dándose durante esta semana y bueno, iremos subiendo más conferencias que vayamos haciendo. No sé si Ezequiel, ¿querés hacer algún comentario? Que fue el coordinador de todo este evento. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que excelente. Muchas gracias a todos los que participaron hoy y todos estos días, porque la verdad tuvimos mucha convocatoria en todas las áreas de la física médica que estuvimos charlando. Creo que esta generación también de este nuevo canal de YouTube nos permite también luego de retransmitir esto. Por ejemplo, estas charlas que vimos hoy en formación me parece muy importante para difundirlas y que las puedan ver directores y referentes de otras universidades que están a cargo de la formación de físicos médicos e ingenieros, que terminan siendo las carreras bases para lo que luego son nuestras carreras de especialidad y posgrado. Así que gracias a todos porque esto no hubiera sido posible sin todos los oradores de excelencia que tuvimos en esta semana y tampoco hubiera sido posible sin ustedes que estuvieron escuchando y aportando a través de sus preguntas y su interés que también nos motiva a seguir haciendo cosas. Así que muchas gracias. Bueno, entonces daríamos por finalizado este ciclo de charlas y bueno, nos seguiremos encontrando en próximos eventos de SAFIM. Así que bueno, muchas gracias a todos.